Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias por su presencia. Tal vez si repartimos este materialito, yo creo que va a hacer falta. Bueno, si hace falta, entonces es la guía que nos va a servir en esta noche a este lado. Entonces tal vez si la compartimos, si hicieran falta, entonces tal vez para mañana se podrían sacar algunas otras fotocopias para que hagamos el arranque. Bueno, parece que hicieron falta, entonces tal vez para mañana se pueden sacar algunas otras fotocopias, ¿verdad? Para que tengan ahí la guía. Pues estas 3 nochecitas de formación, como se dice ahí en la primera página, pues se están realizando con ocasión del así llamado Año de la Didascalia aquí en la diócesis de Alajuela. Esta formación que de ordinario se acostumbra a realizar en la garita de Alajuela, el Consejo Diocesano de Pastoral y la Vicaría Episcopal de Pastoral Social acordaron que era mejor que la garita fuera a las parroquias y que no que las parroquias fueran a la garita. Entonces por eso se está haciendo esta experiencia este año. Este año 2011 la diócesis lo declaró el año de la didascalia. La palabra didascalia es una palabrita que nos viene del griego, significa algo así como el año de la enseñanza. Y este año de la enseñanza, ¿verdad? Sirve de antesala para el año de la fe. El año de la fe está siendo convocado por el Papa actual a través de una carta que promulgó ahora el año pasado y que yo se las menciono ahí en la primera página, que lleva por título Porta Fidei. Esta palabrita nos viene del latín, no del griego, aunque también se encuentra en el texto griego del libro de los Hechos de los Apóstoles. Significa la puerta de la fe. Y el Papa quiere convocar a este año de la fe, que va ahora de octubre del 2012 a noviembre del 2013. En ese año de la fe se quieren celebrar 2 acontecimientos históricos en la vida de la Iglesia. Los 50 años de inicio del Concilio Vaticano II. Ese concilio, iniciado por el Papa Juan en el año 1962, fallecido a causa de cáncer en el año 1963, y que lo continuó su sustituto, el Papa Pablo VI, y que fue clausurado el 8 de diciembre del año 1965. Ese concilio que vino a marcar un gran cambio en la vida de la Iglesia Católica. Entonces estamos celebrando los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II en este año 2012. Pero también estamos celebrando en este año, ahora en octubre también del 2012, los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces tenemos 50 años del concilio, que dicho sea de paso son estos documentitos, los documentos del Concilio Vaticano II, que en este librito pues están resumidos y que de aquí vamos a sacar en gran parte lo que vamos a ver en estas 3 nochecitas de formación. Está sacado de aquí, de los documentos del Concilio Vaticano II, 50 años de que se celebró esto. Y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos van a ser los 2 bastones de estas 3 noches. Lo que vamos a decir aquí, en última instancia, va a hundir sus raíces en los documentos del Concilio Vaticano II y en números, desde luego no en todo el catecismo, en números, algunos números clave del Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992. Esta formación en el año de la didascalia, que solamente a nivel de la diócesis de Alajuela, o sea, el año de la enseñanza, como acabamos de decir, no se está preparando para ese año
de la fe, en el que vamos a conmemorar pues estos dos acontecimientos y en los que el Papa actual quiere que se profundice la fe precisamente a la luz de estos dos documentos, del Concilio Vaticano II y del Catecismo. Esta formación que vamos a ver, yo creo que esta es la parroquia como número 21, 22 que tengo la oportunidad de visitar, fue programada por el Consejo Diocesano de Pastoral. O sea, los temas que vamos a ver en estas 3 noches no son míos, sino que fueron escogidos por el Consejo Diocesano de Pastoral y que se están dando en las parroquias que se apuntaron, porque otras no se quisieron apuntar. Entonces, en las que se apuntaron, pues estamos haciendo la visita. Y también los temas que se escogieron, o que vamos a ver, fueron escogidos por la Vicaría de Pastoral Social. O sea, esos docentes diocesanos son los que están respaldando pues esta formación en este año de la didascalia. Entonces, esto para que nos entendamos, y es más o menos entonces lo que se pone ahí en la primera paginita que ustedes tienen a mano. ¿Estamos, verdad? Muy bien. Pasamos de página, ¿verdad? Más o menos vamos a trabajar 2 horas cada noche, 2 horas de reloj, de 7 a 9. Si a las 9 hemos terminado el tema, bendita la hora. Si a las 9 no hemos terminado el tema, bendita la hora y no lo vamos a terminar. Van a ser 2 horas exactas. Entonces vamos a tratar de aprovecharlas al máximo con un recreo intermedio que vamos a tener más o menos de 8 a 8 y 5, son 5 minutitos apenas. Entonces van a ser como 2 leccioncitas por noche, 2 hoy, 2 mañana, 2 pasado mañana. ¿Cuáles son los temas que pidió el Consejo Diocesano de Pastoral y la Vicaría de Pastoral Social? Los temas que escogieron pues son esos que ustedes ven ahí que llamamos primer día, segundo día y tercer día, ¿verdad? El primer día, o sea, esta primera noche la vamos a dedicar a ver quién es el laico, de dónde nos viene la palabra laico, identidad de los laicos en la vida de la iglesia, aportes de los laicos a la historia de la iglesia. Algunas cuestiones muy rápidas porque de luego en 2 leccioncitas esto no se puede ver, ¿verdad? Todo, pero por lo menos un pincelazo. Para luego pasar a ver, a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II, del Catecismo y estos otros que les menciono aquí, sobre los cuales vamos a volver ahora, cuáles son algunos de los campos más importantes en el pensamiento del magisterio de la Iglesia Universal, del magisterio de la Iglesia Latinoamericana y del magisterio de la Iglesia Nacional, en los que yo como laico, como seglar, puedo perfectamente proyectar y vivir mi fe. Entonces podríamos decir que esta primera noche es sobre la identidad y la misión del laico. Mañana el tema que escogieron a nivel diocesano para que reflexionemos va a ser el laico y la política. ¿Qué entiende el magisterio de la Iglesia por política? ¿Cuál es el papel del laico de frente al Estado laico? Entonces nos vamos a detener, aunque sea rápidamente, a la posibilidad de que el artículo 75 de la Constitución Política sea reformado para que Costa Rica deje de ser un Estado confesional y se transforme en un Estado laico. Entonces vamos a tratar de explicar qué se entiende por Estado laico, qué se entiende por política y la diferencia entre Estado laico y laicismo, para luego pasar a la segunda parte, si nos da tiempo mañana, a que tratemos de ver a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica también algunos principios sobre ética económica. O sea, ¿qué propone la Iglesia de frente a la economía empresarial privada de corte neoliberal, en palabras de Puebla y en palabras del documento de Santo Domingo, que propone en palabras del documento de Aparecida como alternativa al modelo neoliberal? Y también algunos principios éticos que debieran de regir el quehacer económico. Entonces eso posiblemente es lo que vamos a tratar de ver mañana. Laico, política, Estado laico y ética económica. Y la tercera noche, si Dios lo permite, vamos a tratar de ver las nuevas posiciones de la Iglesia sobre las relaciones iglesia-ciencia, iglesia técnica, iglesia bioética. Vamos a tratar de explicar entonces también qué es la bioética desde un punto de vista estrictamente científico, ¿verdad? Para luego pasar a ver algunos
aportes a modo de ejemplo de la nueva posición de la Iglesia en algunos temas de bioética, sobre todo a la luz de la Donum Vitae, del Evangelium Vitae, de Dignitas Personae, que son los documentos mamá del magisterio de la Iglesia Católica en esta materia. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tratar de explicar la nueva postura de la Iglesia, por ejemplo, respecto a la inseminación estrictamente homóloga, o sea, en qué caso la Iglesia Católica permite la inseminación homóloga a nivel de esposos, ¿verdad? Y en qué casos cuando hay una justificación de carácter médico, como vamos a tratar de ver. También cuál es la nueva postura de la Iglesia, por ejemplo, respecto a la fecundación y la alternativa que propone con la naprotecnología, o sea, la nueva posición que hay en esto, para que veamos en general una actitud de apertura de la Iglesia Católica en esta materia. También, si nos lo permite, aunque sea así de manera sumamente rápida, la postura de la Iglesia respecto a la producción de células madre con mentalidad terapéutica. Vamos a ver la postura relativamente abierta que tiene la Iglesia en esta materia, incluso con células madre extraídas de blastómeros de embriones en estado de crioconservación, eso sí, sin de la destrucción de la masa embrionaria, ¿verdad? Entonces también hasta eso la Iglesia lo permite. Lo mismo de fetos anencefálicos o acránicos recién fallecidos o abortados, de los cuales también se puede extraer este material para ser producido a nivel de laboratorio y luego transferido como técnica terapéutica a neonatos o a otras personas que lo necesitaran. Y lo mismo con el trato de células madre somáticas de adultos. Entonces vamos a ver en general la postura de la Iglesia, que viera que es bastante bonita, bastante abierta. Luego alguna palabrita también con respecto al trasplante de órganos, sea de gametos, sea de tejidos o sea de órganos, ya sea a nivel autoplástico, a nivel homoplástico, de vivo a vivo, de muerto a vivo, difícilmente se va a hacer de vivo a muerto, o a nivel de xenotrasplantes, ¿verdad? Entonces también nos vamos a detener rápidamente en esto para ver la postura de la Iglesia en este campo. Lo mismo, si nos da tiempo, alguna palabrita sobre eutanasia directa y eutanasia indirecta. Esta segunda sí es la que apoya a la Iglesia, también la cremación de los cuerpos, y si nos da tiempo, la tercera noche también, como se anota ahí, entonces vamos a ver algún temita sobre la nueva concepción en la Iglesia de sexualidad, que dichosamente no calza con las posturas que hemos visto estos últimos días en la prensa, ¿verdad? Una cosa es la postura de algunos de nosotros, que indudablemente se respeta, ¿verdad? Pero otra es la postura oficial de la Iglesia. Vamos a ver que la postura oficial de la Iglesia es bastante abierta en esta materia, ¿verdad? Entonces, ¿qué entiende la Iglesia por sexualidad? Para que superemos aquella visión sumamente sexogenital, que van a pasar a ser apenas dos componentes dentro de la concepción integral de la sexualidad humana, que tiene más de 10, 12 componentes. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Y vamos a poner a manera de ejemplo dos cosas que han dado mucho dolor de cabeza en la moral católica, en el campo de la sexualidad, que es el tema de la masturbación y el tema de la homosexualidad. ¿Qué opina la Iglesia ya ahora, no antes? Lo que opinaba ya lo sabemos, ¿verdad? Sino qué opina ahora sobre estas cuestiones a la luz de documentos que ella misma ha dado. Y también alguna palabrita sobre paternidad y maternidad responsable, sobre todo a la luz de la Gaudium et Spes del Vaticano II del año 1965 y a la luz de los números 14 y 15 y el número 10 de la Humanae Vitae del 25 de julio del año 1968 del Papa Pablo VI. Entonces, esos serían más o menos los temitas que tenemos para estas noches de formación. Entonces, el laico, identidad del laico, misión del laico. Mañana el laico, la política, estado laico y ética económica. Y el jueves, si Dios lo permite, entonces el laico y la nueva actitud de la Iglesia de frente a las ciencias y de frente al mundo de la bioética. Más o menos entonces, gracias, estamos con estos temitas. Hasta aquí alguna preguntita, más o menos nos vamos ubicando. O sea, esta formación, vuelvo a insistir, la ubicamos dentro del año de la didascalia, que es este año de formación en la diócesis de Alajuela, que nos está preparando para el año de la fe, que va a ser entonces ya no a nivel diocesano, sino a nivel de Iglesia universal. Con ocasión, vuelvo a insistir, de los 50 años de los documentos del Concilio Vaticano II y de los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Hasta aquí, ¿alguna preguntita, alguna duda? Sí, claro.
Yo vine para preguntarme en lo que va a explicar y me ha gustado al menos la introducción, ¿verdad? Sí. Y quiero saber, como nos dijo que todo está en esos libros, Sí. nosotros vamos a tener acceso o la posibilidad de comprarlos otra vez aquí para aclarar nuestras dudas. Claro. Luego de que nos den toda la explicación, porque es mentira que yo voy a grabar todo. Sí, claro. Y ahorita hablaste de un montón de cosas bonitas, las entendí en el momento, pero quiero saber si Sí. lo pondrán. No sé, Padre Horacio, porque los documentos del Concilio Vaticano II tienen 50 años de haberse publicado. Yo tengo una de las ediciones más viejitas, desde la VAC Minor. Hay ediciones más grandecitas y todo. Y lo mismo el catecismo, no sé si aquí en alguna librería de la católica se consigue. Generalmente lo que hacemos es que cuando hay alguna solicitud de algún libro en especial, entonces por medio de la oficina parroquial se trae, con mucho gusto les podemos hacer. Bueno. O en una librería católica de seguro lo van a encontrar también. Los documentos del Vaticano II y el Catecismo, pues son dos documentos clásicos. Más bien los documentos que yo les menciono aquí, los encuentran sobre todo en este, ¿verdad? Desde luego no encuentran todos los documentos, sino apenas los números clave de los documentos, porque un catecismo pues es una síntesis, es como una especie de diccionario un poquito ampliado. Entonces tal vez con la aclaración del Padre para que los puedan. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces si gusta vamos a arrancar con el tema de hoy, ¿verdad? El primer tema. Siempre la palabra de Dios pues tiene que ocupar un lugar importante, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con esa cita del Evangelio de Mateo que ustedes tienen ahí, de Mateo 5, ¿verdad? Entonces si algún compañero o compañera desea leerla en voz alta para que los demás la sigamos con la vista. Así vamos a empezar las 3 noches haciendo una referencia a un pasaje bíblico, para luego entonces pasarles a explicar los documentos que vamos a usar esta noche, ¿verdad? Entonces, ¿algún de los presentes? Sí, el compañero, muy bien. 16, sí. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los obispos en la última reunión latinoamericana que tuvieron en Aparecida, sobre la cual vamos a volver ahora después, que ustedes tienen ahí la cita en la primera página, del número 345 del documento de Aparecida, nos dicen lo siguiente, que nos puede servir como para ampliar esta cita del Evangelio que hemos tomado. Nos dicen los obispos en el documento de Aparecida: invitamos a valorar la rica reflexión posconciliar de la Iglesia presente en América Latina y el Caribe. Es necesario fomentar el estudio en el quehacer pastoral de cara a los desafíos de la nueva realidad social, plural, diferenciada y globalizada, buscando nuevas respuestas que den sustento a la fe y vivencia del discipulado a los agentes de pastoral. A la luz de esta petición que nos hacen los obispos, pues es que se quiere dar esta formación a lo largo de estas 3 noches, teniendo presente, en palabras del Papa actual, en una audiencia que de esas que dirigen los miércoles en la Plaza de San Pedro, decía, entre otras cosas, en la audiencia del 23 de mayo, ahora de este año 2012, entre otras cosas de esa audiencia decía el Papa actual: el cristianismo
no es la religión del miedo, sino de la confianza y del amor. Ve qué bonito esto. El cristianismo no es la religión del miedo, sino de la confianza y del amor. Dolorosamente, nosotros hemos evangelizado con temor y con angustia. El método que hemos seguido no es el método que nos proponen los obispos en Aparecida. Dice que los valores de la fe cristiana hay que proponerlos, no imponerlos, y que hay que presentarlos de manera positiva y no impositiva. Y en la tradición de nuestra iglesia, más bien hemos hecho lo contrario. Casi siempre hemos transmitido los valores de la fe en clave negativa e impositiva, ¿verdad? Y ese no fue el método que siguió Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Fue el de la propuesta libre, respetuosa de la conciencia de las personas, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta enseñanza del Papa anterior en la Redemptoris Missio, la fe no se impone, se propone. Entonces, vamos a tratar de hacer esa propuesta que hace el magisterio, ¿verdad? Y a la luz del documento de Aparecida, vamos a tratar de dar un enfoque no negativo e impositivo, sino un enfoque positivo y propositivo de las enseñanzas del magisterio. Entonces, esas mismas palabras nos van a servir también de guía a lo largo de estas 3 noches. Los documentos que nos van a servir de guía, como ustedes lo tienen ahí en sus manos, para las personas que acaban de llegar, que no les alcanzó, ya para mañana van a tener la guía, porque hubo poquitas, entonces mañana van a fotocopiar otras. Los documentos que nos van a servir de guía para esta noche son los que ustedes tienen ahí en lo que llamamos el primer día. Nos vamos a guiar primero por la Apostolicam Actuositatem. Ustedes saben que los documentos de la iglesia, pues a nivel oficial normalmente llevan el nombre en latín. Los documentos de la iglesia toman los títulos de las primeras palabras con que empieza el documento. Entonces, de ahí arranca el título del documento, con las primeras palabras con que se empieza a escribir. Apostolicam Actuositatem, sobre el actuar apostólico de los laicos, porque así empieza este decreto del Concilio Vaticano II del año 1965, que se le dedicó a los laicos. Les voy a decir algo rápidamente para seguir con los otros documentos que menciono aquí. La iglesia, a lo largo de su historia, ha tenido 21 concilios ecuménicos. La palabra concilium nos viene del latín. Concilium en latín significa una reunión. Esto que estamos haciendo ahora es un concilio, es una reunión. O sea, cualquier reunión de familia, del comité de deportes, del comité de acueductos y alcantarillados, de la iglesia, es un concilium. Es un concilium, o sea, es una reunión. Entonces, un concilium, para que ustedes no tengan la idea que concilium es algo sumamente estrambótico y llamativo. No. Una simple reunión de vecinos, ¿verdad? Es un concilium, una reunión. Un concilium diríamos en latín, ¿verdad? Concilium. Ecuménico. La palabra ecuménico no nos viene del latín, nos viene del griego. Oikomenikos significa universal. O sea, la iglesia entonces ha tenido 21 reuniones, 21 conciliums universales, oikoménicos, ¿verdad? Oikumenikos en griego. La iglesia tiene 2100 años de existir. Entonces podríamos decir que en promedio la iglesia ha tenido un concilio ecuménico cada 100 años, aunque el primer concilio ecuménico fue el concilio de Nicea y se realizó en el año 325 en lo que hoy es la parte occidental costera de Turquía. Ahí se realizó el primer concilio ecuménico de la iglesia en el año 325. Y el último fue ahora el Concilio Vaticano II del año 1962 a 1965. Entonces hemos tenido 21 concilios ecuménicos. Han habido periodos hasta de 400 años en los que no hemos tenido un solo concilio, ¿verdad? Ni un solo concilio, ¿verdad? Pero por eso yo le digo que en promedio hemos tenido un concilio ecuménico cada 100 años si repartimos los 21 concilios ecuménicos a lo largo de los 2100 años de historia que tiene la Iglesia Católica. El último concilio que habló sobre la importancia de los laicos en la vida de la Iglesia fue el Concilio Lateranense IV del año 1215. O sea, hace 800 años
la iglesia en ningún concilio le dedicaba un documento a los laicos. O sea, tuvimos que esperar 800 años, porque los laicos no eran muy importantes, y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué no eran muy importantes en una iglesia? No en la iglesia del Evangelio, sino en la iglesia de cristiandad. El que convoca y preside, si usted pertenece a la corriente del conciliarismo, que más o menos estuvo de moda hasta el siglo XV, ¿verdad? Los obispos podían convocar un concilio. Pero en el proceso de centralización romanizante de la iglesia, el Código de Derecho llegó a estipular que solamente el Papa, ¿verdad? Pero en los orígenes no fue así. Ahora vamos a ver un poquito por qué este cambio de mentalidad, de dónde nos viene. Entonces, desde el Concilio Lateranense IV del año 1215, ¿verdad?, no teníamos un concilio que se hubiera interesado en los laicos en la vida de la iglesia. Hubo sínodos particulares, sí, que dedicaron alguna palabrita, pero así un concilio con un documento, tuvimos que esperar hasta el Vaticano II con la Apostolicam Actuositatem, ¿verdad? El otro documento que vamos a usar en este concilio ecuménico, acordémonos que pues fue ecuménico porque fueron obispos de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa, de todo el continente americano. También fueron laicos, participaron laicos. Uno de los primeros concilios en los que participaron mujeres por primera vez también. Participaron mujeres en el Concilio Vaticano II, un grupito pequeño, pero ya tuvimos mujeres por primera vez. Y también tuvimos una delegación de casi 70 hermanos protestantes. O sea, las iglesias protestantes también tuvieron su delegación en estas sesiones del Concilio Vaticano II. Entonces, en el buen sentido de la palabra, pues fue un buen concilio ecuménico, no solamente a nivel de iglesia católica, sino también por la representación de laicos y también por la representación de las iglesias hermanas evangélicas, ¿verdad? Entonces, por eso se llamó ecuménico. Algunos otros se llamaron ecuménicos, pero no fueron tan ecuménicos en la historia de la iglesia como sí lo fue el Concilio Vaticano II. Así que nos regaló este documento, la Apostolicam Actuositatem, que si ustedes quieren viene siendo como la constitución política hacia el interior de la Iglesia Católica más importantes sobre el papel de los laicos, no solamente hacia el interior de la Iglesia, sino fuera de ella. El otro documento que vamos a usar, la Christi Fidelis Laici. También en la Iglesia hay sínodos cada 4 años. La institución sinodal la habíamos perdido con el Papa Gregorio VII a inicios del año 1000, porque fue un papa de cristiandad y de mano muy dura. Entonces dijo, el Papa no necesita ser asesorado, el Papa puede tomar las decisiones solito. Entonces dijo, yo no necesito más sínodos en la vida de la iglesia. Entonces los sínodos casi que estuvieron ausentes en la vida de la iglesia católica por 1000 años, casi a lo largo de todo el segundo milenio. El Papa Pablo VI los volvió a recuperar. Entonces después del Concilio Vaticano II, en promedio, tenemos un sínodo cada 4 años. La palabra sínodo nos viene del griego, dos raíces griegas. Sin en griego significa con o junto. Con o junto, que vienen siendo preposiciones del español, ¿verdad? Con o junto. Y hodos, que significa camino. O sea, significa entonces caminar juntos. De ahí viene la palabra sínodo. Sin hodos, un caminar juntos, caminar con. La iglesia, como les digo, más o menos cada cuatrienio celebra un sínodo, un caminar juntos. A cada sínodo van delegaciones también de laicos, de religiosos, religiosas, va una delegación de las iglesias evangélicas protestantes, van especialistas, van sacerdotes, van obispos. Cada 4 años se toca un tema diferente y fruto de cada sínodo entonces sale un documento. El sínodo del año de 1987 se le dedicó a los laicos. Lo único que se estudió durante todo un mes en ese sínodo fue el tema de los laicos, a la luz de la Apostolicam Actuositatem y a la luz de las nuevas realidades que ya estaban emergiendo. Entonces, ¿cuál es el papel del laico? Entonces, la Christi Fidelis Laici que yo le menciono aquí, o sea, sobre los fieles cristianos laicos, ¿verdad? Entonces, es fruto de ese sínodo, ¿verdad?, del año 1987. Este año tenemos otra vez otro sínodo. El otro documento que vamos a usar hoy es el documento de Aparecida, que es el tercero que les menciono ahí.
documento de Aparecida. Los obispos latinoamericanos quisieron reunirse por primera vez en el año de 1955 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, para ver qué podían hacer por América Latina como pastores. Entonces tuvieron esa primera congregación general en el año 1955. O sea, como obispos dijeron ellos, ¿qué podemos hacer en nuestra iglesia latinoamericana con los laicos, con los sacerdotes, con la situación política, económica que estamos viviendo? Se reunieron, pero no sacaron ningún documento, nada más se reunieron porque fue como un primer intento. Hubo una segunda congregación general del episcopado latinoamericano y del Caribe en el año de 1967, o sea, 12 años después de Brasil. Pero esta vez se reunieron en Medellín, la ciudad, pues la capital económica e industrial de Colombia, ¿verdad? Que no es Bogotá, Bogotá es la capital política, judicial, pero la capital económica e industrial es la ciudad de Medellín. Entonces se reunieron en Medellín en el año 1967. Vino el Papa Pablo VI a visitarlos, la primera vez en 2000 años de cristianismo que un papa venía al continente latinoamericano. Te aprovechó que estaban ahí los obispos, laicos, había una delegación también de iglesias protestantes ahí reunidos, entonces les dirigió unos discursos, unas palabritas. Ellos sacaron fruto de esa reunión el documento de Medellín. Se vuelven a reunir por tercera vez en el año de 1979, pero esta vez lo hacen en la ciudad de Puebla, en México. Acababa de ser nombrado el Papa anterior, entonces aprovechó y se vino para América, se vino a Puebla, a México, y aprovechó que estaban ahí otra vez religiosos, religiosas, laicos, obispos, sacerdotes reunidos en esa tercera reunión general del episcopado latinoamericano que dio como fruto el documento de Puebla, ¿verdad? Este fue el otro documento. Estos obispos, o ya otros, pues ya unos habían retirado, otros habían fallecido, se vuelven a reunir por cuarta vez, pero esta vez lo hacen en el año de 1992. Se reúnen en Santo Domingo, capital de República Dominicana, donde estuvo la primera diócesis de América a inicios del siglo XVI, la diócesis primada de América. El obispo de Santo Domingo en el siglo XVI era obispo de todo el Caribe y de todo el continente americano, desde el norte hasta el Polo Sur, ¿verdad? Tuvimos un solo obispo para todo el continente recién descubierto. Entonces se reunieron ahí en el año 1992 y entonces vino otra vez el Papa anterior y fruto de esa reunión salió el documento de Santo Domingo. Se reunieron no para celebrar los 500 años del descubrimiento de América, pues ya América había sido descubierta anteriormente, ¿verdad? O sea, América no fue descubierta el 12 de octubre del año 1492, ya América había sido visitada siglos antes en las costas del norte atlántica por nuestros hermanos los vikingos. Ya nos habían visitado los países nórdicos, ya habían llegado a las costas de Canadá y de Estados Unidos a través de la isla de Groenlandia, habían llegado ya a las costas del norte y habíamos sido ya visitados anteriormente al año 1492 por las costas de Chile y Perú, normalmente de embarcaciones que nos venían de la Polinesia y de la Micronesia a través de la isla de Pascua y llegaron a las costas chilenas, ¿verdad? Entonces ya América no había sido descubierta en 1492. Entonces no se reunieron para eso, se reunieron para celebrar los 500 años de evangelización. Y fruto de eso, entonces el documento de Santo Domingo. Se vuelven a reunir nuevamente por quinta vez en el año de 1999. Pero esta vez lo hacen con los obispos de Canadá y de Estados Unidos. Entonces los invitaron por primera vez. Entonces se reunieron con los obispos de Latinoamérica y del Caribe, también laicos, religiosos nuevamente, y fruto de esa reunión salió el documento Ecclesia in America, Iglesia en América. Y se reúnen por sexta y última vez, estos obispos que habían empezado en el año 1955 en Río de Janeiro, se reúnen por sexta y última vez en la ciudad de Aparecida, Brasil, ahora en el año 2007. Entonces, otra vez, delegaciones de la Iglesia del Caribe, de todos los países latinoamericanos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, delegaciones protestantes también, que participaron y fruto de esa reunión de Aparecida en Brasil, ahora del año 2007, sale este documento que les estoy mencionando. Entonces, para que ustedes sepan de dónde viene, ¿verdad? El documento de Aparecida.
Lo que es la Basílica de Cartago en Costa Rica es la ciudad de Aparecida en Brasil, porque en la ciudad de Aparecida está el santuario mariano de los católicos brasileños, en honor a Nuestra Señora Aparecida. Entonces, ahí alrededor de ese santuario, pues hubo esta reunión sexta del episcopado latinoamericano que se congrega a través del CELAM, esos signos que significan Consejo Episcopal de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, ahí nos dieron este documento que también vamos a usar estas 3 noches. El otro documento que vamos a usar, la Evangelii Nunciandi. La Evangelii Nunciandi sobre el anuncio del Evangelio del año 1975 del Papa Pablo VI. Es uno de los documentos más importantes de la Iglesia en cuanto al tema de la evangelización en su sentido amplio, dinámico, integral, clave bastante humanista, muy bonito. Y el otro documento que vamos a usar, más que un documento, es un compendio que realizó un sacerdote costarricense que es doctor en Historia de la Iglesia, el padre Miguel Picado Gadgens. Él escribe una historia eclesiástica muy crítica, no es esa historia eclesiástica tradicional de fechas y de narración de acontecimientos, sino que él trata de ubicar los acontecimientos en el momento histórico que se sucedieron y les da una interpretación a veces un poquito dura, ¿verdad? Es una nueva manera que hoy día pues, de hacer historia, es una corriente que hay más crítica, ¿verdad? Como de hecho está pasando, por ejemplo, con la figura de don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Yo en la escuela estudié la historia blanca de don Juan Rafael, ¿verdad? Mora Porras. Hoy la nueva historia de Costa Rica que promueve la misma Facultad de Historia de la Universidad de Costa Rica, pues nos está presentando otras facetas de este señor, ¿verdad? Muy interesantes, ¿verdad? Y en gran parte porque luchó, ¿verdad? Indudablemente pues hubo un gran amor por la patria, pero también habían muchos intereses de fondo, de la oligarquía cafetalera, del banco del cual era uno de los principales accionistas, que habían muchos intereses económicos también de fondo. Entonces es interesante ir viendo esa nueva visión de la historia de este personaje. El padre Miguel Picado, pues como le digo, tiende a ser un poquito crítico en cuanto a los libros de historia, pero este libro no es tanto historia, sino que lo que hace aquí es hacer un compendio. Recoge todos los documentos que han publicado nuestros obispos desde el año 1893 con la carta del justo salario de Monseñor Bernardo Augusto Till Hoffmann, que fue un intento de Monseñor Bernardo Augusto por aplicar la Rerum Novarum de las cosas nuevas del León XIII del año 1891 a la realidad costarricense. Entonces, en ese intento de leer la Rerum Novarum desde Costa Rica salió la carta sobre el justo salario de 1893. Entonces, este libro recoge todas esas cartas pastorales hasta la última publicada en el año 2006. Para que ese libro nos quede completo, tendríamos que agregarle la carta ahora del 19 de marzo de este año 2012, que se llama Hacia una Costa Rica más solidaria, que es la última carta del episcopado costarricense sobre los intentos de privatización de la Caja del Seguro Social, sobre la cuestión de la reforma tributaria, sobre la educación, sobre cuestiones ecológicas, sobre el tema de la violencia, entre otras cosas que los obispos desarrollan en esta última carta pastoral. Entonces, la importancia de este libro es que también al final trae un índice analítico, una especie de diccionario. Entonces, si ustedes quieren, con este librito, ¿verdad?, que solo a nivel del pensamiento de la Iglesia, desde el año 1893 hasta la época actual, por ejemplo, ¿qué ha opinado la Iglesia desde el siglo XIX, por decir algo, sobre la empresa, sobre los sindicatos, sobre la huelga, sobre salud, sobre educación, sobre política electoral, sobre partidos, sobre capitalismo, sobre marxismo, sobre ideología neoliberal, sobre el papel del laico, sobre la misión de la Iglesia? Todos los temas que ustedes quieran. Entonces, al final uno busca por orden alfabético, como si fuera un diccionario, y a la par de la palabrita que uno está interesado, ahí le pone el número de páginas donde yo puedo encontrar eso para no perderme en todo el libro. Entonces, por si ustedes lo quieren algún día para un estudio, para un trabajo, para una catequesis sobre la doctrina social costarricense, puede ser de muchísima ayuda el compendio del padre Miguel Picado Gadgens. Estamos entonces con los documentos que nos van a servir de guía en esta primera noche. ¿Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? ¿Nos vamos entendiendo?
¿Está bien? Bueno, arrancamos con el punto 1 de esos 5 que les menciono ahí. Hoy vamos a la luz de estos documentos a tratar de ver de dónde nos viene la palabra laico o seglar. La pregunta que hace aquí la compañera y la iglesia esta del porqué de este cambio. Una brevísima historia. ¿Quién es el laico seglar? Vamos a tratar de dar una definición a la luz de estos documentos que hemos mencionado. Luego, a la luz de estos documentos, cuáles son los 2 ámbitos propios en los que yo como laico seglar puedo ejercer mi misión. Y luego, campos prioritarios de la misión del laico. Arrancamos con el punto 1, origen etimológico de la palabra laico o seglar. La palabra laico o seglar podríamos relacionarla con la palabra misa. Ninguna de estas 3 palabras está en el Nuevo Testamento. Si paso a algún hermano evangélico y les dice, mire, búsqueme la palabra misa, paso de hoy en 8. Y si usted me encuentra la palabra misa en el Nuevo Testamento, yo me hago católico como usted. Ni abran la Biblia, no pierdan tiempo. Nunca va a estar la palabra misa en el Nuevo Testamento. Lo mismo con la palabra laico seglar. La palabra laico seglar o clérigo, para diferenciarnos de los laicos como una clase social un poquito más superior, tampoco está en el Nuevo Testamento. O sea, ni la busquen, porque no está, ¿verdad? La palabra misa es tardía. Acordémonos que durante los 6 primeros siglos la lengua oficial de la iglesia no fue en latín. Durante los 6 primeros siglos la lengua oficial de la iglesia fue el griego, porque en latín se escribieron los edictos de persecución. Entonces la iglesia no quería mucho el latín, porque en latín se escribían los edictos de persecución contra la iglesia por parte del Imperio Romano. Entonces la lengua oficial de Roma fue el griego, al menos en los 6 primeros siglos. Luego, cuando se empieza a meter el latín, que se fue metiendo poquito a poco, hasta que se llegó ya a imponer como lengua universal, algo así como el inglés ahora, ¿verdad? Fue cuando la misa, la última frase de la misa en el ritual romano decía, ite missa est. Váyanse, esta misión está cumplida. Eso es lo que significa ite missa est. Como la misa era en latín, de espaldas, no habían micrófonos, al cura no se le oía, no se entendían bien las cosas. Entonces, cuando la gente oía ite missa, dice, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vamos de aquí, ya esta cosa terminó, ¿verdad? Ya no nos quedemos haciendo nada aquí. Entonces, ahí por esa última frase fue que se nos quedó, entonces, misa y misa, que significa algo así como misión. Ahí vamos a cumplir esta misión, o esta misión ya está cumplida. Ite missa est. Ya esto está consumado, ya esto está realizado. Pero si buscamos la palabra eucaristesas del griego, entonces sí, eucaristesas como equivalente a misa, sí está en el Nuevo Testamento, buena acción de gracias, ¿verdad? O si buscamos, qué sé yo, en Cena Domini, la cena del Señor, o fractio pane, fracción del pan, pues eso sí está en el Nuevo Testamento, pero la palabra misita no está, ¿verdad? Entonces las palabras más correctas deberían de ser estas otras, que sí están en el Nuevo Testamento. Pues algo semejante ocurre entonces con la palabra laico seglar. Estos 2 términos no están en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra por excelencia que usa el Nuevo Testamento para describir a los discípulos de Cristo sin distingos de ningún tipo? Usted sabe que el cristianismo no nació como una religión de clases sociales. Algunos de nosotros luego la convertimos en una religión de clases sociales, ¿verdad? Entonces, que cardenal, sotana roja, que papa, sotana blanca, que el otro, que sotana ribetata, que el otro, sotana media morada, que el otro, más morada, que el otro, qué bonito, este es más importante, hay clases sociales, ¿verdad? Pero eso no es del Evangelio ni de los primeros siglos. La iglesia no nació con estratificaciones sociales, ¿no? Si leemos la carta Onésimo y el espíritu del Evangelio, también fue una iglesia de hermanos, de discípulos. Entonces, la palabra por excelencia que usa el Nuevo Testamento para designar a todos los seguidores de Jesús sin distingos, independientemente del servicio que yo prestara. Si yo era catequista en la iglesia primitiva, si yo era apóstol en la iglesia primitiva, ¿verdad? Si yo era misionero en la iglesia primitiva, la única palabra que se usaba era macetes, otra palabrita que viene del griego. Macetes en griego significa discípulo, discípula. Ese fue el título más honorífico y más lindo que tuvimos los cristianos en un primer momento.
sin distingo de ningún tipo. Discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, macetes. A estos macetes, el libro de los Hechos de los Apóstoles, alrededor del año 43 del siglo I, según la cita de Hechos 11:26, en la ciudad de Antioquía de Siria, este país que actualmente está en guerra con este dictador, ¿verdad? Ya lleva más de año y medio de estar en guerra, Siria. En este país, ahí está la parte vieja de Antioquía de Siria. En esa ciudad, por primera vez a los macetes, a los discípulos de Jesús, se les llamó los cristianoi, los cristianos. A los discípulos de Cristo, por primera vez se les llama los cristianoi, alrededor del año 43, vuelvo a insistir, según este pasaje de Hechos 11:26. No se hablaba de laicos, no se hablaba de seglares, tampoco se hablaba de clérigos. De lo único que se hablaba era de los seguidores de Jesús, los cristianos. En los 3-4 primeros siglos de la iglesia, para que nos entendamos de manera muy humilde y sencilla, si pudiéramos representar la iglesia con una figura geométrica, quizá la figura que más nos calza es la del círculo. En los 4 primeros siglos podemos compararnos a un círculo, en donde todos estábamos en una situación de igualdad. Por ejemplo, si todos los que estamos aquí nos ponemos en pie y hacemos un círculo y entra alguien, va a haber un círculo y no va a saber quién está organizando ese círculo. Pues algo semejante así era la iglesia en los 4 primeros siglos. Éramos un círculo, en igualdad de condiciones, todos éramos macetes, cristianoi, discípulos cristianos. Cada quien prestaba un servicio, como presbítero, como episcopo, como diácono, como misionero, como misionera, pero en igualdad de condiciones. Éramos un círculo y todos trabajábamos por ir construyendo ese círculo en igualdad de condiciones. Lo que importaba era que sirviéramos en la construcción de ese círculo. Este círculo, a partir del siglo V, se nos va a empezar a mover demasiado. Y este círculo va a empezar a agarrar la forma de triángulo. El círculo se nos empezó a convertir en un triangulito, poquito a poco. Entonces, en un triángulo ya uno sabe quién está arriba, quién está a mitad y quién está abajo, porque la cosa está más clara. En un círculo no. En un ambiente más fraterno cuesta más, en un ambiente más de familia, es iglesia familia, pueblo de Dios, que lo define el mismo Nuevo Testamento. Entonces, se nos empezó a convertir en una especie de triángulo, vuelvo a insistir, o de pirámide. En el siglo V hubo un papa que se llamó Inocencio I. Inocencio I. De inocente tenía muy poco, de primero sí, porque era el primero que se llamaba inocente, ¿verdad? Inocencio I fue elegido papa en el año 401, obispo de Roma, sucesor de Pedro. Falleció en el año 417, o sea, fue papa desde el año 401 al año 417. Ya el novenario pasó, por eso no les traje las estampitas, ¿verdad? Inocencio I, en la historia de la iglesia, se le conoce como el primer papa. ¿Cómo que el primer papa? Inocencio I. Si antes de Inocencio I habían habido 42 papas. Inocencio era el número 43 en la sucesión de Pedro. O sea, Inocencio I fue el papa número 43. Actualmente vamos por el número 268, 269, pero él fue el número 43. Y en la historia de la iglesia se le llama el primer papa. ¿Por qué se le llama el primer papa si era el número 43? Se le conoce como el primer papa porque él empieza a dar este cambio, como les decía antes, desde luego de manera muy despaciosa, del círculo a construir la pirámide. Esto en historia de la iglesia es lo que llamamos el paso de una iglesia más evangélica, más familia, más fraterna, a una iglesia de cristiandad. Esa iglesia que empezó en parte, humanamente hablando, a abandonar el espíritu evangélico
y empezó a ambicionar el poder político, el poder económico, la fama, la carrera eclesiástica. Esa iglesia que se nos empezó a convertir en pirámide. Esta pirámide que empezó a construir Inocencio I y que en parte estuvo condicionada por la caída del Imperio Romano en Occidente, y el sucesor natural del emperador, pues ya se dijo, es el Papa. Entonces vino a sustituir casi que el puesto del emperador romano de Occidente en el siglo V. Entonces empezó a agarrar muchas alas el Papa en el campo político, en el campo económico. Esta pirámide que se empezó a construir en el siglo V alcanzó su máxima expresión en el siglo XIV. En el siglo XIV, con el Papa Bonifacio VIII. Sin olvidar al Papa Gregorio I, de finales del siglo VI e inicios del siglo VII, sin olvidar al Papa Nicolás I del siglo VIII, sin olvidar a otro gran constructor de esta pirámide, que fue el Papa Gregorio VII, a inicios del primer milenio del cristianismo, siglo XI, y llegamos hacia Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, en el año 1302, publica una bula, es como una carta. Esa bula se llamó la Bula Unam Sanctam. Y en esa bula se considera en la historia de la Iglesia la máxima expresión de la Iglesia de cristiandad y de las ambiciones políticas y económicas de la Iglesia sobre el mundo y sobre los reyes. Fue publicada en el año 1302, Bonifacio VIII se murió al año siguiente. Entonces no la pudo poner mucho en práctica. Entre otras cosas, Bonifacio VIII más o menos decía así, en esta bula: el mundo debe de ser regido no por varias autoridades. El mundo y la Iglesia deben de ser regidos por una sola autoridad. Y parece ser que esa autoridad humildemente soy yo, en cuanto sucesor de Pedro. O sea, esa única autoridad la tengo que detentar yo, no la pueden detentar otras personas. Primero. Segundo, si algún pueblo osare nombrar reyes, todavía no estábamos en los estados republicanos de hoy día. Si algún pueblo osare nombrar reyes sin mi consentimiento, yo los puedo destituir. Para que un rey sea legítimamente nombrado, yo tengo que autorizar el coronamiento de ese rey, la coronación de ese rey. Si yo no puedo ir, o el rey no puede venir aquí a Roma para que yo lo corone, una mala costumbre que había empezado en el siglo VIII con Carlomagno, Papa León, en la noche de Navidad, fue que empezó esta mala costumbre, ¿verdad? Entonces dice, yo tengo que nombrar un delegado para que corone ese nuevo rey de ese pueblo en nombre mío, porque de lo contrario yo lo puedo destituir en cualquier momento. Entre otras cosas, también la Bula Unam Sanctam decía: quien no bese el anillo del sucesor de Pedro puede condenarse. O sea, no era tanto el beso físico al anillo. Pedro nunca usó anillo, los papas ahora se usan anillo, pero Pedro no usó, ¿verdad? El beso era el sometimiento. O sea, a mí lo que me salvaba ya en un primer momento, a veces ya no era la fe en Dios, ya no eran los sacramentos, la pertenencia a la iglesia, sino la obediencia absoluta a un monarca, absoluto a nivel de iglesia y a nivel civil. Por eso a la Bula Unam Sanctam se conoce como la bula de la teoría de las dos espadas. La espada, símbolo de poder, porque en esa bula el Papa dice: las dos espadas, la del poder civil y la del poder eclesiástico, las detento yo en cuanto sucesor de Pedro. Entonces, en este proceso llegamos a la máxima expresión de esa iglesia de cristiandad, cuyo último Papa, según los historiadores de la misma Iglesia Católica, de esta iglesia de cristiandad, fue el Papa Pío XII, fallecido en el año de 1958. A este Papa se considera el último Papa de la iglesia de cristiandad,
¿verdad? Ya con el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, las cosas empezaron a cambiar de panorama, aunque todavía nos quedan residuos de iglesia y cristiandad, porque fueron muchísimos siglos los que tuvimos encima de esto. Entonces todavía nos quedan residuos, ¿verdad? Caso de esta iglesia de cristiandad, porque ya el recreo se nos va acercando, ya estamos con la primera lección a las 8. Por ejemplo, lo tenemos para que ustedes vean lo que fue esto. En el siglo XVI, por ejemplo, en el pueblito de Toulouse, hoy es la ciudad de Toulouse en Francia, es una gran ciudad industrial de Francia, pero la Toulouse del siglo XVI, un pueblito ahí grande de Francia, se acabó, ¿verdad? En la ciudad de Toulouse había una familia católica muy adinerada y muy influyente, la familia Odette. La familia Odette le quiso congraciarse con uno de sus niños. Este niño tenía 10 años de edad. Para celebrarle los 10 años de edad, le compraron el título de cardenal. Y a los 10 años, este chiquito era el cardenal Odette en la ciudad de Toulouse, con 10 años de edad apenas. ¿Cómo les gustó el titulito de cardenal a los 10 años que se podía comprar? Con tráfico de influencias, ¿verdad? A los 11 años le compraron el título de arzobispo de Toulouse. A los 11 años no solamente era cardenal, sino arzobispo de Toulouse con 11 años de edad. Tráfico de influencias, compra y venta de títulos, típico de una iglesia de cristiandad, de pirámide, donde lo que importaba era el rango de autoridad que yo tenía y no el servicio que prestaba, como ocurrió en los 4 primeros siglos en la iglesia del Círculo. En la iglesia de pirámide no importaba tanto el servicio, lo que importaba era el lugar que yo tenía ya en la pirámide. También del siglo XVI les pongo otro ejemplo, dentro de esta iglesia cristiana. Gracias a Dios que estos fueron los menos, la mayoría fueron cosas bonitas y también tuvimos muchísimos santos, para que no se vayan a asustar, ¿verdad? En el siglo XVI hubo un cardenal italiano, Accolti, el cardenal Accolti. El cardenal Accolti compró 8 diócesis en Italia y se murió sin visitar ninguna de las 8 diócesis. Y fue cardenal y tuvo 8 diócesis y no las conoció. ¿Por qué? Porque en esta época el puesto eclesiástico me daba a mí un beneficio, en latín beneficium, era un beneficio eclesiástico, porque había que pagar impuestos. Una parte se los dejaba el párroco, la otra parte se los dejaba el obispo. Entonces, tener 8 diócesis era algo así como el equivalente hoy día a tener 8 granjas, 8 empresas, 8 fincas, 8 edificios de alquiler. Entonces, tenían que darme un porcentaje del dinero a mí. Entonces, yo me hacía rico con esto. Esos eran los beneficios eclesiásticos. Entonces, en esta iglesia, que dejó de ser un poco círculo y que empezó a convertirse en pirámide, y ya con esto termino, es que en el siglo V entonces se empieza a hablar por primera vez de laicos y clérigos. Ya no se sigue hablando tanto de macetes y de cristianoi, sino la iglesia empieza a estar conformada por laicos y por clérigos a partir del siglo V. Esta iglesia que empieza a jerarquizarse, empieza a imitar los reinados humanos, no el reinado del evangelio, de servicio, ¿verdad? Y entonces se empieza a introducir esta terminología. La palabra laico nos viene del griego, y con esto nos vamos al recreo, son las 8. Viene del griego laos. La palabra laos en griego significa perteneciente al pueblo. Laico, alguien que pertenece al pueblo. Yo, como estoy en la jerarquía, no pertenezco al pueblo. Soy clérigos. Aunque en sentido amplio, todos pertenecemos a un pueblo y una cultura. Todos, pues todos venimos de un pueblo, de una cultura. O sea, en sentido amplio, todos somos laos, todos somos laicos, desde un punto de vista etimológico. Pero también en latín se usó la palabra secularis, seglar. Secularis, alguien perteneciente al seculum, al siglo, al tiempo, a la historia. Los clérigos no pertenecían al tiempo ni a la historia. Los laicos estaban en el mundo pecaminoso. Los clérigos no estaban en el mundo pecaminoso.
Entonces eran clérigos, ¿verdad? También desde un punto de vista etimológico, ¿verdad? En latín, pues todos somos del siglo, del seculum, todos vivimos en una historia, en un siglo determinado, ¿verdad? Entonces de ahí es donde nos viene entonces la palabra laos y la palabra clérigos, que se empezó a introducir a finales del siglo IV, inicios del siglo V, cuando el círculo empezó un proceso de metamorfosis y se nos empezó a transformar, le digo, en ese triángulo que alcanzó su máxima expresión en la bula de Bonifacio VIII del año 1302. Y los clérigos, que se consideraban los más cultos, todavía en el siglo VII en Francia hubo dos sínodos, el sínodo de Narbona y el sínodo de Orleans, se realizaron en el siglo VII. Y los obispos, entre otras cosas, dijeron: los clérigos que no aprendan a leer serán expulsados del estado clerical. O sea, habían sacerdotes en el siglo VII que no sabían leer ni escribir y eran sacerdotes. Entonces, los sínodos de Orleans y de Narbona dijeron: el cura que no aprenda a leer y a escribir será expulsado de su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Acordémonos que los seminarios en la iglesia oficialmente se instauraron hasta el siglo XVI. O sea, apenas tienen 500 años, la iglesia tiene 2000 años, ¿verdad? Entonces los curas no podían formarse bien. Si un sacerdote olfateaba que un muchacho podía ser sacerdote, entonces iba a hablar con el obispo y el obispo le decía: bueno, enséñelo a celebrar misa y a medio confesar en lo básico. Entonces el cura le daba ahí como un catecismo rudimentario, algo así como aquello de San Agustín de Hipona, de catequizando rudibus, ¿verdad? Catequizando a la gente ruda. Y ya cuando aquel muchachito agarraba algo, entonces el cura iba y hablaba con el obispo y le decía: mire, yo creo que ese muchachillo ya lo puede ordenar. Entonces el obispo iba y lo ordenaba y lo mandaba para una parroquia rural. Ya era sacerdote. O sea, era así. No crean que era muy complicado aquello, ¿verdad? Entonces así fue como fueron después, posteriormente apareciendo ya los seminarios para que los sacerdotes y los religiosos se pudieran formar de una mejor manera. Nos detenemos hasta aquí para ir al recreo de 5 minutos, si gustan nada más, porque a las 9 en punto terminamos. Entonces parece que les prepararon con mucho cariño aquí un refrigerio. Entonces va y se gusta y traen el refrigerio, van al baño, nos estiramos 5 minutos y volvemos a las banquitas. Yo no tengo ningún problema en que se tomen el fresco y el pan ahora en la segunda parte mientras estamos con el otro tema, ¿verdad? Y a las 9, si Dios lo permite, estaremos terminando este tema de hoy. Muchas gracias. Amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a colocarle unos anuncios de la página Belén Digital. Retornamos cuando el padre Rodolfo Murillo nos haga la señal. Ya casi retornamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombres, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén. Para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL.
Brindamos servicios de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solar Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombres, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317